Bueno, entonces vamos a seguir con lo de recristalización. Vamos a ponerle ahí el modelo cinético más utilizado para la etapa ok, y esta oración es fuerte, ¿no? Vamos a poner ahí por qué. Entonces el modelo cinético que se utiliza para la etapa de recristalización y en general para cualquier transformación de fase es el modelo de Abrami. Es decir, si pudiéramos poner todo el curso en una ecuación, sería la de Abrami, ¿no? Es decir, cómo se predice la velocidad a la que ocurre una transformación de fase, todo el mundo va a ver reportado en artículos, en libros, en todos lados aparece el modelo de Abrami. Es el caballito de batalla para predecir la velocidad a la que ocurre alguna transformación de fase. Voy a poner ahí rapidísimo el modelo de Abrami. Se parece mucho al de Johnson-Mell. Dijimos que el de Johnson-Mell es un poquito más histórico, tiene que ver más con experimentación. Pero vamos a poner ahí entonces la fracción recristalizada, si vamos a poner fracción recristalizada, es igual a 1 menos exponencial. Ups, Abrami. Es 1 menos exponencial de k por t a la n, ¿no? Sí, se parece mucho al modelo de ¿quién? De Johnson-Mell, ¿no? K haría las veces de menos pi tercios ng cúbica. N sería el cuarta, ¿no? Del exponente de la t. Pero bueno, este es un poquito más estándar. Es decir, la gente lo utiliza incluso para polímeros, transformaciones en polímeros, para cerámicos, para cualquier cosa, ¿no? Si ustedes quieren medir el tiempo de curado del concreto, ¿no? Abrami, ¿no? Y quieren medir todo más o menos va con la curva de Abrami, sí. Ok, K y N caracterizan la cinética de un material, ¿no? De una transformación de fase. Cada transformación tiene una K y N distinta. Ahorita vamos a poner. Y para cada temperatura y cada condición, K y N van a variar. Entonces vamos a poner ahí. Ahorita ponemos todo eso. Pero vamos a poner ahí el valor de quién. K y de N, ¿no? Se determina para la recristalización. En nuestro caso es recristalización, pero puede ser para cualquier transformación de fase. Se determina para la recristalización del material a una temperatura ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a poner ahí, lo voy a poner comita mejor al final. El proceso se debe llevar a cabo de forma isotérmica, ¿no? Sí, entonces la curva de Abrami es una curva isotérmica, que quiere decir que es a una temperatura dada. Y a esa temperatura yo mido K y N, ¿no? Y con eso caracterizo mi recristalización. O de hecho caracterizaría cualquier transformación de fase. Decía yo que si el curso lo podríamos resumir en una ecuación, sería esta. Es la ecuación con la que se predice cinéticamente cualquier transformación de fase, ¿no? Se mide K y N a una temperatura y listo, ¿no? Ese sería modelo de Abrami, ¿no? Vamos a ponerle ahí, no existe una relación simple entre temperatura y las constantes
del modelo de Abrami, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no voy a encontrar una ecuación simple con la cual ver la dependencia de K y N con la temperatura. Por eso después se requieren los famosos diagramas TTT, ¿no? Que vamos a ver después. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, así. Le voy a poner ahí las constantes del modelo de Abrami. Ok, lo vamos a poner ahí para determinar. Vamos a poner ejemplo, ¿no? Mejor ejemplo, ¿no? Sí, Johnson Mel. No, no hay un modelo cinético simple entre K y N, ¿no? No hay. No existe. Tendría que hacerlo a una temperatura y tendría K y N a una temperatura. O G y N a una temperatura. Temperatura no hay una relación. Habría que hacerlo para cada temperatura, para cada material, ¿no? Eso es lo feo, ¿no? Lo feo del modelo. ¿Por qué? Porque no puedo relacionarlo fácilmente con la temperatura. Vamos a poner ahí se desea. Se desea encontrar las constantes de ¿qué? Para los siguientes datos, ¿no? Y vamos a poner datos, ¿no? El modelo de Abrami, déjeme poner algunos, ¿no? Insertar, tabla. Vamos a poner ahí fracción recristalizada. Y aquí le vamos a poner tiempo, ¿no? Vamos a poner tiempo en segundos. A 135, espérame. Le voy a agregar esto. Le puse esto de 135 Celsius porque vamos a leer los datos de una gráfica. Ustedes y yo. Entonces tengo esta gráfica. Y de las curvas, la que me interesa es la que está a 100, ¿qué? 35. Y la puse así. ¿Por qué? Porque me interesa que ahorita aprendan a leer la escala logarítmica. Si es que no la saben leer. Si es que no la saben leer. Les voy a decir por qué, ¿va? Porque en este tema y en el siguiente, que es diagrama TTT, hay que saber leer escala logarítmica. Ustedes van a decir, ay, cualquiera la sabe leer, ¿no? Obvio, obvio todo el mundo la sabe leer. Pero resulta ser que cuando llega el examen de TTT, no sé, se les olvida cómo leer la escala logarítmica. Extrañamente les digo, a ver, ¿cuál es el tiempo? Y todo el mundo responde algo totalmente erróneo, ¿no? Totalmente erróneo. Entonces vamos a ver cómo se lee rapidísimo la escala logarítmica. Eh, la escala logarítmica va de múltiplos de 10 en 10, ¿no? Es decir, cada línea principal, estas son 100, luego 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 y así, ¿no? Va aumentando un cero. Ahora, entre las líneas secundarias, esta sería 100, 200, 300, 400 y así hasta llegar a ¿qué? A 1000, ¿no? Una antes sería 900, dos antes serían 800 y así en adelante. Pero una vez que llega a 1000, ya no avanza de 100 en 100, ahora va a avanzar de 1000 en 1000. Entonces sería 1000, la segunda sería ¿qué? 2000, 3000, 4000, así 9000, 10000 y de ahí ya va a empezar de qué valor en qué valor. De 10 en 10, ¿no? 10.000, 20.000, 30.000 y así en adelante, ¿no? Sí, todo mundo cachó eso. Todo mundo se acuerda. Perfecto. Dicho lo anterior, sale. Díganme, para fracción recristalizada le voy a poner aquí de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Vamos a poner más, ¿va? 0.6,
0.7, 0.8 y 9, ¿no? Sale, díganme cuánto tiempo se tarda la curva de, ¿qué? Dijimos, de 135. ¿Cuánto se tarda en llegar al 10% recristalizado al 90%? Sale. Entonces la primera, ¿cuánto tiempo se tarda de llegar al 10% recristalizado? La de 135, dice aquí. Entonces leo la de 10% recristalizado. Sería esta, ¿no? 100, 200, 300, ¿va? Muy bien. Ya ven, ¿verdad? Suena fácil. Ya a la hora de estar ahí. Sale, perfecto. ¿Cuál es la siguiente? La de 20%. 100, 200, 300, 400. Perfecto, 400. Ah, ¿verdad? Muy sencillo. Sale la de 500. Perdón, la de 30%. Un poquito antes, ¿no? Como 400. 482.30. No, tampoco. Ok, 480 vamos a poner ahí. Sale, ¿cuánto vale la siguiente? La de 40%. 520, va, perfecto. Sale, la siguiente. $550. Todo el mundo está leyendo, ¿verdad? Todo el mundo está leyendo. Vamos en este punto, ¿no? El de 50%. Y según yo cae por aquí a la mitad del intervalo, que es 100, 200, 300, 400, 500 y medio, ¿no? 550, ¿no? Sí, sale la siguiente, la de 60. Esa sí es 600, muy bien. La siguiente, 650, vamos a ponerle. La siguiente, cuenten de aquí hacia atrás. Estos son 1000, 900, 800, 700, 750, muy bien. 750. Y la última, la de 90%. 950, vamos a ponerle. Es mi clase, ¿no? Entonces, ¿qué importa? Bueno, listo. Entonces hay que hacer la curva Brami para encontrar K y N. Pero voy a explicar, esta no se puede linearizar tan fácil, ¿no? Sí, hay que sacar logaritmo para quitar la exponencial y otro logaritmo para bajar la n, ¿no? Entonces doble logaritmo. Y otro de los detalles que va a ocurrir ahí es que, bueno, tengo que cuidar que el logaritmo no me vaya a salir negativo. ¿A qué me refiero? Voy a ponerlo así, para encontrar las constantes K y N, la forma lineal de la ecuación de Abrami es la siguiente, ¿no? Vamos a poner la ecuación lineal de la forma de Abrami. Es esta, ¿no? Voy a explicar cómo se llega a esa ecuación. No voy a hacer la deducción. Ustedes pueden llegar ahí con su cabecita. Estoy seguro. Fácilmente. Se puede observar que es esta. Voy a explicar, ¿no? Entonces lo primero sería pasar la exponencial de este lado. Y la recristalización del otro lado. Para que me quede el 1 menos fracción recristalizada, ¿no? Sí, entonces la exponencial la paso del lado izquierdo y x la paso del ¿qué? Del lado derecho, ¿no? El detalle es que si le saco logaritmo y quito la exponencial así directamente, como la fracción recristalizada es un valor que está entre 0 y 1, al momento de sacarle el logaritmo me va a dar un número negativo. Y cuando le saque el segundo logaritmo, ¿qué le va a pasar? Se va a indeterminar, ya no va a poder hacer la regresión.
Entonces lo que se hace normalmente es invertir toda la ecuación. Se toma 1 entre 1 menos x y exponencial de menos k t a la n. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, bueno, la idea de hacer ese procedimiento... Ah, perdón. Aquí le falta un menos. Sorry. La ecuación de Abraham me lleva un menos aquí. Un menos aquí, perdón. No, mal. Tache, el profesor está en video. Dios. Momentos épicos. Ese es uno de ellos. Se me olvidó el signo menos de la curva de Abraham. Ok, entonces lo que va a suceder es que al momento de tener 1 menos x vamos a tener que hacer el inverso de esa ecuación. 1 entre 1 menos x y el inverso del exponencial sería quitarle el signo negativo. Y con eso ya me quedaría listo para hacer logaritmos, ¿no? Le saco el segundo logaritmo y ya me quedaría esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Sale, voy a poner ahí la analogía con la curva, la línea recta. ¿Quién sería y? Todo esto. Luego n sería la pendiente, ¿no? X sería el logaritmo de quién? De t, muy bien. Y b sería logaritmo de k, ¿no? La constante cinética. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir al Excel. Déjeme guardar esto. Vamos al Excel. Vamos a poner aquí recristalización, ¿no? O Abrami. Ahí está. Listo. Entonces tenemos ahí nuestros datos de la curva de Abrami. Y le vamos a poner ahí. ¿Qué había que hacer primero? Sacar a quién. A y. ¿Quién es y en teoría? Todo esto, ¿no? Entonces le voy a poner ahí logaritmo. Si quieren lo pongo aquí. ¿Primero qué? Entonces va logaritmo natural de quién? Del logaritmo natural de quién? 1 sobre 1 menos x, ¿no? 1 entre 1 menos la fracción recristalizada, ¿no? Así, cierro el primer logaritmo, cierro el segundo logaritmo y eso es y, ¿no? Sí, toda esa araña es y, ¿no? Le vamos a dar enter. Vean que no puedo poner aquí el 100% o el 0, ¿no? Si le pongo 0, número, ¿va? Y si le pongo el 100%, también, ¿verdad? Entonces tengan cuidado, no se le puede poner, o sea, es decir, no puedo decir, ah, ya tengo el 100% recristalizado, lo pongo ahí en mi curva y lo grafico, ¿no? Y hago la regresión con el 100%. No se puede, ¿no? Sale, luego vamos a poner aquí el qué, el x. ¿X quién era? Logaritmo del tiempo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí logaritmo de quién? Del tiempo, ¿no? Sí, y recorremos la fórmula. ¿Y luego qué? Sacar la pendiente, ¿no? Ya ustedes ya saben eso. Estimación lineal. ¿Cuál es la y conocida estas? ¿Cuáles son las x conocidas estas? Y listo, ¿no? Ese sería, de hecho, ese sería mi pendiente y también sería quién. N, el exponente de Abrami, ¿no? Ahorita nos dio 2.87, casi 3. Casi 3. El exponente de n. Y luego b, ¿no? La ordenada al origen. ¿Cuál sería la forma promedio de quién? Promedio de y menos mx, ¿no? Promedio de y menos m promedio. Sí, sí, ya. Y sale, vamos a sacar. ¿Cuánto vale n? ¿Y cuánto vale k? Sí, de acuerdo aquí, b hay que sacar la exponencial para quitar el logaritmo, entonces sería exponencial de quién? Exponencial de b, ¿no? ¿Y vale cuánto? Esa cantidad, ¿no? Es muy poco, ¿no?
¿Sale? Lo vamos a dejar y vamos a poner ahí, por ejemplo, si yo le pongo un tiempo en horas, no, en segundos, ¿no? Déjeme ponerlo así. Primero tiempo en horas y luego tiempo en segundos, ¿no? Por ejemplo, si yo lo dejo 4 horas, ¿a cuántos segundos equivaldría? Este por 3600, ¿no? Sería esta cantidad, creo que se sale, ¿no? Vamos a ponerle 2 horas. No, 1 hora. No. Sí, punto 25. Ahí está, ¿no? Lo damos un cuarto de hora, 15 minutos. Queremos saber cuál es la fracción recristalizada. ¿Qué habría que hacer? Utilizar la ecuación de Abrami, ¿no? Justamente sería utilizar la ecuación de Abrami. ¿Cuál ecuación de Abrami? Dijimos. Hasta arriba, ¿no? La que no está en forma lineal. Sí, entonces vamos a poner ahí. ¿Cuál sería la fracción recristalizada? Sería igual a 1 menos ¿quién? La exponencial de quién? Menos, el menos que se le olvidó al profe. Menos K por quién? T elevado a la N, ¿no? ¿Así? Y me dice que la fracción recristalizada, déjeme le cambio ahí a general. Es del 92, 91%. Sí, 92%, ¿no? Recristalizado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, ¿cuánto llegó acá? Si está a 900, está entre estos dos, ¿no? Sí, la curva de Abrami pues tiene un error. Si quieren, vamos a poner la gráfica. ¿Ah? Por única ocasión. Vamos a ponerle aquí cuánto sería la fracción recristalizada con Abrami, ¿no? Y vamos a poner ahí la ecuación de Abrami. ¿Cuál era la ecuación de Abrami? 1 menos la exponencial de menos ¿quién? Menos K. Voy a fijarla acá. Por T, tiempo que sería este, ¿no? Ese no va fijo. A la N, ¿no? A la N. ¿Dónde está N? Acá, ¿no? Fija, ¿no? La vamos a poner en porcentaje. También esta la vamos a poner en porcentaje. Y este lo vamos a poner un decimal más, ¿no? Para que se vea qué pasó, ¿no? Cuánto predice Abrami, ¿no? Digamos que no se pasa, pero no es precisamente el valor, ¿no? Si quieren hasta lo gráfico, vamos a graficarlo. Insertar. No, no es muy aproximado, es muy bueno, pero obviamente hay que tener más valores de esto, ¿no? No se quiso Excel, espérenme. Siempre hace lo que quiere, ¿verdad? Déjeme. Hace lo que quiere Excel. Vamos a ponerle ahí seleccionar datos. Y vamos a poner la serie número 1. Va a ser ¿quién? La fracción recristalizada. Contra... ¿Quién va en X? El tiempo. ¿Y quién va en Y? Esta, ¿no? Vamos a dar a aceptar. Ya serían los datos experimentales, ¿no? ¿Se ve como curva S? Sí, ¿no? Y luego vamos a poner ahí los datos de la curva de Abrami, ¿no? Déjenme copiarlo. Uno de estos. Ahí está, ¿no? La naranja la vamos a poner aquí, déjenme ponerle diseño rápido. Bueno, la naranja es los datos experimentales y la azul es los datos de Abrami, ¿no? ¿Sí? Incluso los datos siempre se grafican como... Este es el tiempo, ¿no? Aquí es tiempo y acá es ¿qué? X recristalizada, ¿no? Y lo vamos a poner ahí al eje, ¿no?
tú, que sea logarítmico, ¿no? Déjeme ponerle ahí, dar formato al eje, valor mínimo 100, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, los naranjas son como la curva que vimos nosotros ahí experimentar y la azul es la de Abrami, ¿no? ¿Sí? Sí se aproxima, ¿no? Es una aproximación, ¿verdad? Todo en ciencia es una aproximación. O en ingeniería todo es una aproximación, de alguna forma, ¿no? Entonces, dudas, preguntas, bueno, excepto las mate puras, ¿no? Ahí están loquitos, ¿verdad? Bueno, sí. Dudas, preguntas de cómo hacer la curva Abrami. Algo que les sucede mucho en el examen. Número uno, no saben cómo linealizar la curva de Abrami, ¿no? No saben que existe esta ecuación para linealizar. Y entonces les digo, encuentren K y N de esta. ¿Y cómo se hace, no? Se rascan y empiezan a ver, la ven feo, rezan, ¿no? Y dicen, ¿por qué no la pude linealizar, no? Y la pregunta es que no es tan fácil linealizarla, ¿no? Hay que tener ambas ecuaciones, tanto esta para evaluar la fracción recristalizada, como esta, que es la forma lineal de la ecuación de Abrami, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy sencillo. Vamos a ver el último y luego vamos a ver factores que afectan, ¿no? Al recocido. Vamos a poner ahí, entonces, esta fue la... Pongo resultados, ¿no? Resultados. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? No sé por qué no aparece la leyenda. Ah, ya. Déjame ponerle ahí. Seleccionar datos. A ver. Esta serie le vamos a poner... Modificar. Esta le vamos a llamar experimental, ¿no? Y esta le vamos a poner Abrami, ¿no? Vamos a quitarle esto. Sí, ahí está. La curva de experimental y la de Abrami. Voy a poner los resultados ahí en su archivo, ¿no? Entonces, ¿qué resultados salieron? Para que ustedes lo intenten ahí en su casa con calma. Sería esta la pendiente, la ordenada al origen. Estos son los valores de K y N. Y esto sería para 25, perdón, para un cuarto de hora. ¿Cuál sería la fracción recristalizada obtenida con el modelo de Abrami? Y la curva les va a pegar ahí, ¿no? ¿Sí? Y está en escala logarítmica, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Van a tener que hacer esa hoja de cálculo ustedes en su casa con calma. También la van a hacer ustedes. Es muy sencillo, ¿eh? Me tardé yo 5 minutos, ¿verdad? Ustedes a lo mejor 10, ¿va? Pero no es una tarea así que digan, uff, 2 horas por, ¿no? 2 horas haciendo la pobre hoja de cálculo de la Abrami. No, ¿verdad? Este tema, desgraciadamente, es casi pura regresión lineal. ¿Por qué? Porque así se maneja experimentalmente los datos, ¿no? No me culpen a mí, ¿no? Así es esto. Vamos a poner el último, que es crecimiento de grano. Vamos a poner ahí, déjeme ver. Aquí nos hemos quedado. Entonces vamos a poner crecimiento de grano, ¿no? El crecimiento de grano ocurre al finalizar la etapa de ¿quién? De cristalización.
Y la rapidez con la que crecen los granos es directamente proporcional a la curvatura de los mismos. ¿A qué me refiero? Mientras más grande sea el grano, menos curvatura es y menos veloz crece, ¿no? Mientras más pequeño sea, lo voy a poner aquí. Mientras más pequeño es el grano, mayor será su velocidad de ¿qué? De crecimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? La curvatura afecta mucho el crecimiento del grano. Mientras más grande sea, eh, vamos a poner ahí la caricatura. Déjenme poner la caricatura. Se muestra un esquema de burbujas para ejemplificar el proceso de crecimiento de ¿qué? Sí, son burbujitas. Algo que quiero que observen es, ok, aquellos granos, ¿verdad? Con mayor curvatura, o sea, es decir, los más redonditos, son aquellos que crecen inicialmente. Otra de las cosas que suceden es que un grano grande se va a comer a los granos que pequeñitos, ¿no? ¿Sí? Es decir, los granos chicos tienden a desaparecer versus los granos grandes tienden a ¿qué? A hacerse más grandes, ¿no? Eso lo vamos a poner ahí. En general, los granos pequeños tienden a ¿qué? Y los granos ¿qué? Aumentar, ¿no? Su tamaño. Hay toda una teoría sobre cómo crecen los granos, que si el ángulo que se forma aquí, etcétera. No vamos a hablar mucho de la teoría, solamente es mientras mayor sea la curvatura, o sea, el grano mientras más redondo sea, va a tener que mayor curvatura y va a crecer más rápido. Si el grano empieza a volverse grande y empieza a tener estas zonas rectas, ya crece más lento, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya nada más tiene dos zonas rectas, su curvatura es menor, ¿no? Y en cuanto a curvatura, pues este le va a costar mucho trabajo crecer versus este de acá, ¿no? Que podríamos decir que tiene mayor curvatura, ¿no? El ángulo, si usted mide el ángulo de aquí para acá, ¿no? Es menor, más bien este tiene, ¿cómo se llama? Menos curvatura porque se parece más a un ángulo recto de 180, ¿no? Mientras que este de acá abajo es que tiene mayor curvatura porque ¿qué? Porque su ángulo no se parece a 180, ¿no? No es recto, sino es más agudo, ¿no? En general, ¿verdad? Los que tienen menor curvatura son aquellos que ¿qué? Que crecen más rápido, pero los granos grandes se comen a los chiquititos, ¿no? Entonces este borde de grano va a crecer hasta que se mezcle con los otros, ¿no? Y se forma un grano grande. Esa es la teoría de de crecimiento de grano. Los ¿qué? Y los de grano grande aumentan su tamaño, ¿no? Vamos a poner ahí la cinética la cinética de crecimiento de grano solo utiliza una ecuación de la siguiente forma, ¿no?
Vamos a poner ahí la ecuación de crecimiento de grano. Esta ecuación de crecimiento de grano viene de una ecuación diferencial. Lo voy a poner así. La ecuación diferencial de la que viene es dd entre dt es igual a k entre d, ¿no? Separa variables, lo integran, ¿verdad? Ustedes hacen toda la araña. Y voy a explicar por qué la rapidez de crecimiento de grano es inverso a la curvatura. El diámetro del grano, ¿no? Mientras más grande es el grano, menor será su curvatura, ¿no? Entonces, si aquí pudiéramos ponerla en términos de curvatura, sería algo así, ¿no? K por S, ¿no? S sería la curvatura, ¿no? O si le pongo así C, la curvatura. Mientras mayor sea la curvatura, mayor será la rapidez, ¿no? Pero la curvatura depende del diámetro, ¿no? Imagínense una esferota grandota, grandota. Si yo veo su perímetro, sería prácticamente una línea recta, ¿no? En una esfera grande. Si veo una esfera chiquitita, 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 ahí sí veo mucho la curvatura, ¿no? Entonces, la curvatura es inversamente proporcional al diámetro, ¿no? Sí, entonces, constante cinética por curvatura, pero ¿cómo calculo la curvatura o cómo la tomo en cuenta? Pues 1 entre d, ¿no? El inverso del diámetro. Mientras más diámetro, menos curvatura, ¿no? Otra vez, entonces, una esfera grande que tiene mucho diámetro, tiene poca curvatura. Parece línea recta su perímetro, ¿no? Pero si tomo una esferita chiquitita, 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 ahí observo muy bien la curvatura, ¿no? Ahí se ve muy bien la curvatura. Entonces, por eso tiene esta forma la ecuación, ¿no? ¿Sí? Vamos a quitarlo al revés, vamos a ponerlo así. ¿No? Es inversamente proporcional a la curvatura. Y de esta ecuación se separan variables, se integra y todo el relajo. Y queda la ecuación de abajo, ¿no? Y lo vamos a poner ahí también. También se utiliza la ecuación de, ¿cómo se llama? Huey-Ross, según yo. Sí, Huey-Ross. Huey y Ross para el crecimiento de grano, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de Huey y Ross? Perdón. D es igual a K T a la N, ¿no? A la N. Así, ¿no? Y le vamos a poner ahí la constante cinética. Tiene la forma de la ecuación de Arrhenius, ¿no? ¿Qué quiere decir? Otra vez K es igual a ¿quién? K0 exponencial menos Q entre RT, ¿no? Sí. Entonces, en esta ecuación de cinética sí se puede utilizar esta relación con la temperatura, ¿no? Y bueno, es un modelo un poquito mezclado. Vamos a poner datos para que amarre y para que hagamos un ejercicio, ¿no? Es el más pesadito, porque hay que hacer 3 regresiones, 4 regresiones, no sé cuántas regresiones hay que hacer para encontrar todo. ¿Por qué? Voy a tener datos de diámetro y tiempo, ¿no? Diámetro y tiempo. Y con eso voy a encontrar una constante cinética y un D0, ¿no? Diámetro inicial. Este no es D0 de difusión, cuidado. Es diámetro inicial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Diámetro inicial porque estamos integrando con el diámetro desde un diámetro inicial hasta uno final, ¿no? Pero quitando eso, ya una vez que tengamos una constante cinética a una temperatura, la tenemos que obtener a otras temperaturas para poder encontrar K0 y Q, ¿no? Entonces vamos a intentar hacerlo, vamos a poner ahí ejemplo, ¿no? Ejemplo, se tienen los siguientes
datos para el crecimiento de grano. Encontrar los valores de ¿quién? K0 y ¿quién? Y Q de la constante cinética, ¿no? Sale, entonces vamos a explicar ahí cómo se hace. Vamos a poner ahí una serie de datos. Déjenme poner ahí tabla de datos. Creo que va a ser así. Ya no cabe, ok. Déjenme ponerlo a inicio, insertar. Y vamos a poner ahí, primero son 3 temperaturas, le vamos a poner aquí temperatura. La primera temperatura va a ser a 973 Kelvin. La segunda temperatura le vamos a poner ahí 923 Kelvin. Y la tercera temperatura 873. Vamos a poner aquí el tiempo, ¿no? Tiempo. Tiempo en minutos. Y vamos a poner que se midieron a 30, 60, 90 y 120 minutos, ¿no? Es decir, se midió diámetros. Todo esto que vamos a graficar aquí van a ser diámetros. Déjenme ponerle aquí. Quitar esta, creo que quedó de más esta. Ese sería el qué. Diámetro en qué. Centímetros. Diámetro en centímetros, ¿no? Según yo tenía por ahí unos datos, déjenme buscarlos. Vamos a ir a un viaje al pasado con sus compañeros del semestre pasado. Miren, lo tengo aquí en micrómetros. Déjenme cambiarlo. ¿Dónde está su archivo? Ahí está, ¿no? Entonces le vamos a cambiar aquí. Sería micrómetros, ¿no? Déjenme ponerle insertar. Símbolo. No está por ahí la mu. Sí. Micrómetros. Ya está. Micrómetros. Y le vamos a poner ahí los datos, ¿no? Vamos a poner ahí 32 micrómetros. 39, 45 y 55. De este lado le vamos a poner 32, no, perdón, 39. No, ¿verdad? Está al revés. Estos son los de acá al fondo. Entonces 39, 55, 67 y 71, ¿no? Y los últimos serían 45, 67, 77 y 92. Ahí está, ¿no?
¿Qué quiere decir? A alta temperatura crece bastante el grano. Y conforme va bajando la temperatura crece menos el grano, ¿no? ¿Sí? Y con estos datos intentaríamos construir nuestro modelo cinético. Que básicamente el modelo cinético es encontrar K y quién. K y Q, ¿no? K0 y Q. Vamos a poner ahí entonces nuestra hoja de Excel, ¿no? Déjenme copiar. Vamos a ir a nuestra hoja de Excel, vamos a poner ahí crecimiento de grano, ¿no? Ahí están nuestros datos. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a graficar X contra Y, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sería mi X y mi Y aquí en este modelo? Lo voy a copiar y pegar. Vamos a ponerle aquí, utilizando este es Y igual a quién. Sale. ¿Quién es Y? D cuadrada, ¿no? Si quieren le pongo Y es igual a quién. A D cuadrada. ¿Quién es X? El tiempo, muy bien. ¿Sí? Ahora el tiempo lo vamos a poner en segundos. ¿Sí? Y el D lo vamos a dejar en ¿qué? Micrómetros. ¿O quieren lo ponemos segundos y metros? Segundos y metros, ¿va? ¿Les parece? Entonces vamos a poner aquí, ¿cómo se calcula el tiempo en qué? En segundos. Sería este por quién? Por 60, ¿no? Y serían 4 valores de tiempo, ¿no? ¿Así? Sale. ¿Cómo se calcularía Y para qué? 973. Sería igual a quién? A este, ¿no? Como está en micrómetros, por 1 e a la menos 6, ¿no? Por 10 a la menos 6. Y luego todo al qué? Al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y recorro la fórmula, ¿no? Y de hecho tendría que recorrerlo también hacia la derecha, ¿no? Para cada temperatura yo conozco que... ¿Sí? ¿Tiene sentido? Cada temperatura yo conozco y le voy a sacar una constante cinética a cada temperatura. ¿Tiene sentido? Cada temperatura tiene una constante cinética K y un diámetro inicial de 0, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces vamos a poner aquí, perdón. D0 no lo hemos puesto. Apenas estamos en graficar y X, ¿no? Y ahora vamos a encontrar pendiente ordenada al origen. Ahí es donde vamos a encontrar a D0, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Va, perfecto. Vamos a poner ahí, ok, ¿qué nos falta? La pendiente, ¿no? Pendiente y ordenada al origen, ¿no? Sale. ¿Cuál es la pendiente del primer par de datos? Lo voy a poner en estimación, ¿qué? Estimación lineal. Dice, dame a la Y conocida, este es Y, ¿no? ¿Y quién es X? Estas, ¿no? Pero voy a recorrer la fórmula para encontrar 3 pendientes. Entonces voy a fijar la columna de quién? De X, ¿no? Voy a fijar la columna y le digo, ok, fija la columna A, fija la columna A, ¿sí o no? Y ese sería tu pendiente, ¿no? Ahí está. Y entonces la recorro y ya tengo 3 pendientes, ¿no? Esta sería la pendiente entre esta y esta columna. Y así en adelante, ¿no? ¿Sí? Ya se imaginan ustedes haciendo la gráfica, ¿no? Línea de tendencia y qué flojera, ¿no? Y copiando los 3 valores de la pendiente. No, 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 no. Ya hay tecnología para esto. Muy bien. Le voy a dejar 2 decimales. Déjenme ponerle ahí 2 decimales. Y le vamos a poner ordenada al origen. Sale. ¿Cuál sería la ordenada al origen? Promedio de quién dijimos? Promedio de yes menos
M. M no la fijo porque va a cambiar la pendiente. Son 3 pendientes que hay que calcular. M por el promedio de ¿quién? De X. Y este sí va fija la columna, ¿no? Así, ¿no? Fija la columna. Y entonces tengo mi primera ordenada al origen, la recorro y ya tengo mis 3 ordenadas al origen, ¿no? Esta es la ordenada al origen entre este dato y este dato, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, 3 pendientes, 3 ordenadas al ¿qué? Al origen. Muy bien. ¿Y luego qué sigue? Sacar a quién. K y quién. Y D0, ¿no? Vamos a ponerle aquí cuánto vale K. ¿Y cuánto vale qué? D0, ¿no? Sale. ¿Cómo teníamos acá? Es la pendiente, ¿no? Ah, perfecto. La pendiente es esta, ¿no? ¿Sí o no? Y la recorro, ¿no? Ya, es la misma, ¿no? ¿Y cuánto vale D0? ¿Cómo le hago para quitarle el cuadrado? Raíz cuadrada, ¿no? Entonces aquí sería la raíz de ¿quién? De B, la ordena al origen, ¿no? Raíz de B, ¿no? Y la recorro, ¿no? Sí, ahora aquí le voy a poner el promedio. El promedio de los 3 de ceros, ¿cuánto sería? Este, ¿no? Ese sería mi diámetro inicial con el que la muestra empezó a crecer el grano, en teoría. ¿Sí? Por supuesto hay 3 de ceros, uno a cada temperatura, ¿no? Uno para la medición que hicimos a 973, uno a 923, pero este sería el diámetro inicial, promedio, con el cual terminó la recristalización y empezó a crecer el grano, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Aquí los vamos a unir y le vamos a poner aquí promedio, ¿no? Promedio de D0, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿En qué unidad está el D0? Dijimos aquí. Aquí está en metros, ¿no? Porque aquí lo pasamos de micrómetros a metros, ¿no? Perfecto. ¿Y luego qué sigue? El diámetro, sí, este diámetro que está aquí es el cuadrado de este de aquí arriba, ¿no? Pero lo pasé a metros, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Saqué tres correlaciones. Y luego, ¿qué hice? Constante cinética para cada uno de ellos, D0 para cada uno de ellos, ¿no? Y le voy a poner aquí, para los datos de temperatura, tendría que graficar que K, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vamos a poner ahí? Para la constante cinética, ¿qué ecuación tendría que poner? K, perdón, logaritmo natural de quién? De K es igual a quién? Menos Q entre quién? Entre R por 1 sobre T, ¿no? Más logaritmo natural de quién? K0, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener distintas Ks y distintas temperaturas, pero ya lo tengo aquí, ¿no? Aquí están 3 Ks y aquí están 3 ¿qué? Temperaturas, ¿no? Es más, lo voy a poner así. Todas estas son la temperatura. ¿En qué unidades? Kelvin. La primera, vamos a ponerle aquí. ¿Dónde está combinar? Aquí, combinar, ¿no? La primera es 900, ¿qué? La siguiente es ¿qué? 923. Y la siguiente. Sí, esas son las 3 temperaturas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces le vamos a poner aquí, ok, ¿cuánto vale K? ¿Y cuánto vale 1 entre quién? Ah, no, perdón. Y igual al logaritmo natural de K. Y X es igual a quién? 1 entre T, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo va correcto? Sale. Aquí van a ser los 3 datos de quién? De K. Entonces, aguas porque voy a utilizar una fórmula de matrices. ¿Qué quiere decir? Son 3 resultados. Selecciono las 3 celdas donde va a caer y le voy a poner aquí
transponer, haz la transpuesta de estas tres celdas. Y no le doy Enter, le doy Control Shift Enter, porque es una matriz. Haz la transpuesta de estos, ahí están los tres. Y luego selecciono los tres datos de quién, de temperatura, y le digo esto es igual a 1 entre quién. Entre estos tres datos, ¿no? Y le pongo Control Shift ¿qué? Enter. Y me da las tres inversas de la temperatura, ¿no? Entonces ya tengo Y y ya tengo quién. X. ¿Cierto? Tengo tres constantes cinéticas y tres ¿qué? Temperaturas. ¿Sí? Ah, no, nada más le puse 1 entre las tres de arriba, ¿no? Ya me da la... Ah, no, no lo puse, ¿va? No, está mal, ¿va? Sí, no, va, entonces, va. Otra vez, voy a borrar estos. Está mal, ¿va? Vamos a poner igual a 1 entre, y le voy a poner ahí, transponer ¿a quién? A las tres temperaturas, ¿no? Porque están en forma horizontal, las quiero en forma ¿qué? Vertical, ¿no? Y ahora sí, Control Shift Enter, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya se ve que son distintos los valores, ¿no? Porque en la pasada no cambiaban, ¿no? Todas eran el mismo valor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Sale, perfecto. Ya tengo constante cinética 1 entre T. ¿Y luego qué hago? Ahora sí, M, ¿quién? B, ¿quién más me falta? K0 y ¿quién? No, y Q, ¿no? ¿Sí? Sale, entonces va a esa parte, vamos a ponerlo ahí rapidísimo. Pendiente, lo vamos a poner ahí, estimación que... ¿De quién? Y conocidas, las X conocidas. ¿Cuánto vale la pendiente? Promedio de quién? Promedio de Y menos M por promedio de X, ¿no? ¿Sí o no? Ya la pendiente, sí, cierra el paréntesis, porfa. Y ahora sí la constante cinética. ¿Cómo se acaba la constante cinética? La exponencial de B, ¿no? Aquí lo voy a poner, esta es la exponencial de quién? De B, ¿no? Vamos a ponerle ahí notación científica. Ja, ¿cuánto vale? Déjeme ver si está todo correcto. Ah, constante cinética. Ah, aquí no le sacamos logaritmo. ¿Sí lo vieron? Ahora vamos a borrarle. Nada más pusimos los datos que están acá arriba, ¿no? O sea, le vamos a poner logaritmo natural. Logaritmo natural de la transpuesta de ¿qué? De todos estos, ¿no? Cierro la transpuesta, cierro el logaritmo, control shift ¿qué? Enter, ¿no? Ahí está, ¿no? Es el logaritmo de cada una de estas constantes cinéticas, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y luego, ¿qué más? Ahora sí ya tengo la constante cinética. Y falta Q. ¿Cómo se acaba Q? Multiplico la pendiente por menos R, ¿no? Sale. Pendiente por menos ¿quién? 8 punto ¿qué? 31,44, ¿no? Y ahí estaría en joules, ¿no? Si lo divido entre 1000 serían kilojoules. Ahí serían, ¿qué? Kilojoules, ¿no? Por cada mol, ¿no? ¿Sí? Va, entonces repasando, rapidísimo. ¿Qué hicimos? Teníamos los datos de diámetro y tiempo para distintas temperaturas, ¿no? Tres temperaturas. A cada temperatura le aplicamos esta ecuación para encontrar la constante cinética de esa temperatura, ¿no? ¿Cuál sería la constante cinética de la primera temperatura 973? Esta, ¿no? Y así lo hicimos con cada temperatura. ¿Cuántas constantes cinéticas obtuvimos? Tres constantes cinéticas y tres D ceros, ¿no? El promedio de D0 sería este.
Y con las tres constantes cinéticas y las tres temperaturas hacemos la regresión para la constante cinética. ¿Sí? El objetivo ahora sería, pues ya bueno, ya terminó el ejercicio, ya tenemos Q y quién, y K0. La pregunta sería, ok, ¿y esto para qué me sirve, no? O sea, qué padre, ¿no? Ya tengo Q y K0 y todo, ¿no? Vamos a poner ahí ejemplo, ¿no? Si yo tengo un diámetro inicial, ¿verdad? Vamos a poner un diámetro inicial. ¿Qué más tendría que necesitar para mi modelo? Una temperatura, ¿no? A que lo pongo. ¿Qué otra cosa necesitaría por ahí? Y el tiempo, ¿no? Me gustaría saber a mí cuál es el diámetro de quién. De mi grano, ¿no? ¿Sí? A mí me interesa, yo le doy un tiempo, un diámetro inicial y un qué. Un tiempo, ¿no? Tiempo, temperatura y diámetro inicial. Y yo me gustaría saber cuál es el diámetro final de mi cálculo, ¿no? Bueno, de mi modelo, ¿no? Vamos a poner ahí un diámetro inicial. Vamos a poner que nuestro diámetro no partió de estos, partió de 30, ¿no? 30 micrómetros. Así lo vamos a poner. El diámetro inicial son 30, ¿qué? Micrómetros, ¿no? Ahorita le pongo la mu, ¿no? Diámetro inicial 30 micrómetros. Temperatura, pues no lo puse a ninguna de estas, yo lo puse a 900. ¿Va? Temperatura en Kelvin, 900. Y lo puse durante cuánto tiempo, le voy a poner ahí 100 minutos, ¿no? Temperatura, tiempo en minutos, ¿no? ¿Cómo calculo el diámetro final? ¿Qué habría que hacer? Primero calcular a quién. ¿A quién habría que calcular? K, la constante cinética. Muy bien. ¿Cuánto vale la constante cinética? Es igual a quién? A K0 por la exponencial de menos Q. Este va por 1000, ¿no? ¿Entre quién? Entre R, que sería 8 punto ¿qué? 8.3144. ¿Por quién? Por la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? 900, ¿no? Esa es mi constante cinética a 900 Celsius, a 900 Kelvin, ¿no? Luego ya tengo la constante cinética. ¿Qué más me falta? Pues ya, ¿no? Directo a dónde? A esta, ¿no? Ah, ok, entonces vamos a poner ahí el D, el diámetro. Este sí, sí lo pusimos por 1000. Sí, sí, perfecto. Sí, está por joules, kilojoules. Ya que tengo la constante cinética, pues me voy a esta, ¿no? Y le digo, ok, ¿eso sería igual a quién? ¿A raíz de quién? K por tiempo. Pero el tiempo por 60, ¿no? Porque está en minutos. Más d0 al cuadrado. Pero este va en micrómetros, sería por 1 e a la que? A la menos 6, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Y eso, todo eso le saco raíz cuadrada, ¿no? Le doy enter y me dice que mi diámetro sería como de 7 micrómetros, ¿no? ¿Está bien o está mal? Creo que algo está mal. A ver, déjame ver. Ah, ok, déjame ver. ¿Qué hicimos mal? No, no, no. ¿Cuál tenía un 32?
Vamos a ponerlo en metros porque micrómetros creo que está causando problemas. Porque todo el cálculo lo hicimos con metros, ¿no? A ver, entonces, en metros, ¿cuántos micrómetros serían estos? 30 e a la menos 6, ¿no? Ahí está, ¿no? Ligero cambio, ¿no? 30.5, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, ¿no? Si le subo la temperatura y le digo, ok, 950, va a ir cambiando, ¿no? Obviamente el tamaño del grano, ¿no? Conforme le vaya pasando el tiempo también, ¿no? Si fueron 100 segundos, le voy a poner ahí 200 segundos. Y ya poco a poco ya vieron que va cambiando, ¿no? Sí, la forma de la curva, ok, la forma de la curva, lo que sucede es que poco a poco, ¿qué? Se va disminuyendo. Voy a poner la forma de la curva. Déjenme poner ahí una... Bueno, este es el final del ejercicio. Todo eso hay que hacer en el examen, ¿no? Así de fácil o así de difícil. Con sí, prácticamente la parte cinética. Nos falta ver factores que afectan al recocido, ¿no? Nos falta ver que la pureza afecta, que el tamaño de grano inicial afecta, que la temperatura de recristalización afecta, cuál va a ser el tamaño final del grano. Pero son cosas más de teoría, ¿no? La parte matemática y ruda del asunto ya está cubierta. Esa sería la parte matemática. Yo espero la siguiente semana acabar, ¿no? Así de rápido es este tema. Vamos a ver la teoría nada más, preguntas de teoría y es suficiente. No, no va a haber examen, nada más yo hago 2 parciales. Entonces todo hasta el final, el segundo parcial va a ser todo esto, TTT y esto. Vamos a ver TTT y vamos a ver un poquito de cómo compiten dos reacciones al mismo tiempo, dos transformaciones al mismo tiempo. Vamos a ver un poquito de endurecimiento por precipitación. Pero hasta aquí, bueno, quedaría cubierto. Déjenme ponerles una gráfica del crecimiento de grano. Creo yo tener alguna. No, creo que no. Déjenme ver si tengo alguna de crecimiento de grano. Ah, sí, sí tengo una. Déjenme, voy a ponerles ahí la gráfica de crecimiento de grano. En su archivo. Ahí les pongo los resultados. ¿Cuál es la forma del crecimiento de grano? Lo vamos a poner ahí. Normalmente tiene esta forma, ¿no? Es decir, a bajos tamaños de grano, crece rápidamente el grano, pero conforme va creciendo cada vez le cuesta más trabajo crecer. Y esto va teniendo la forma de una parábola, ¿no? Pero parábola alrededor del eje X, ¿no? ¿Sí? Es una raíz, ¿no? Es la forma de una raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Esa sería la forma de esta ecuación. Por supuesto, aquí estaría el de cero, ¿no? El tamaño de diámetro inicial y luego ya crece hacia allá, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Más o menos. Perfecto. Bueno, ahí les pongo los resultados. Acá se los pongo. No, porque ya difusión, primer parcial ya pasó. Déjelo ir. Entonces todo lo que ven en el segundo parcial de cero se trata de diámetro inicial. Ya no es difusión, ¿no? ¿Sí? Ahí les pongo los resultados. Ahorita les pongo los resultados. Déjenme ponerle ahí. Entonces, para la parte de las constantes cinéticas, ya son las tres pendientes. Déjenme ver dónde lo pongo. Vamos a copiar toda esta. Ahí están los datos de D. Temperatura y todas las constantes. Y luego para la constante cinética hicimos esto, ¿no? Esta parte de acá, ¿no?
¿cierto? Voy a poner ahí. Y lo último que hicimos fue para un determinado diámetro inicial y un tiempo en Kelvin calcular el diámetro final, ¿no? Ahí los dejo en el archivo. Con esto terminaríamos entonces la parte numérica. La siguiente clase vamos a hablar teoría, ¿no? De por qué sucede, cuándo esperaría yo una mejor recristalización, qué otros factores afectan la cristalización. Que bueno, finalmente, bueno, los números ahí están, ustedes los pueden hacer, pero allá afuera en la industria, ¿verdad? No les dicen, ay, dígame cuál es la constante cinética, ¿no? Nadie les va a preguntar, oye, ¿está en Hertz o no está en Hertz? No, no, nadie les pregunta eso. ¿Qué les van a pedir? Les van a decir, ok, usted dígame, ¿qué le muevo, no? Tiene demasiadas impurezas, le pongo más temperatura, le pongo un grano inicial más pequeño, más grande, lo deformo más. ¿Cómo le hago para que mi material después del recocido tenga estas propiedades, ¿no? Así es lo que se pregunta, ¿no? Entonces, vamos a ver los factores. Que sería darles una idea de qué mover en el proceso para qué, para llevar a cabo un recocido a tailor made, ¿no? Hecho a la medida, ¿no? ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí con el día de hoy.